Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. La teoría de Lewis es el primer intento de justificar la formación del enlace covalente. Aunque desde un punto de vista cualitativo para nosotros va a ser muy bueno, la verdad es que después desde un punto de vista energético no aporta información ninguna, ni tampoco desde el punto de vista de la geometría. Pero para comenzar, desde un punto de vista cualitativo, esta teoría es inmejorable. Así, Lewis pensaba que en la formación de los enlaces covalentes los elementos compartían uno o más electrones con uno o más átomos con la intención de alcanzar el octeto electrónico. Octeto electrónico que tienen los gases nobles, es decir, él veía que los gases nobles tenían una configuración electrónica particularmente estable debido a que tenían su periodo o nivel de energía completo y los átomos en sus combinaciones químicas intentaban pues imitarlo. Así, el enlace covalente se da entre átomos que tienen casi siempre completo su nivel de valencia, es decir, entre no metales. Y para poder crear las estructuras de Lewis, lo que Lewis propuso es que debíamos de representar a los elementos con su símbolo químico y colocar alrededor de ellos, mediante puntos, los electrones de la capa de valencia. Para poder tener las estructuras de Lewis, nosotros vamos a seguir estas reglas que aparecen en nuestros apuntes. Sin embargo, considero muchísimo más apropiado, en vez de ir enumerando cada una de las reglas, verlas dentro de un ejemplo. Así vamos a intentar justificar la formación del tetracloruro de carbono. En primer lugar, para realizar la estructura de Lewis tenemos que determinar cuántos electrones de valencia tiene cada átomo y sumarlos. De esta forma, como aparece el carbono y en su capa de valencia tiene configuración 2s2, 2p2, tendríamos 4 electrones de valencia, mientras que el cloro en su capa de valencia, al tener una configuración 3s2, 3p5, tiene 7 electrones de valencia. La molécula va a presentar un átomo de carbono y 4 átomos de cloro. Por tanto, tendremos en total 32 electrones de valencia. En segundo lugar, tenemos que calcular el número de electrones necesarios para que todos los átomos formen el octeto. Obviamente, el átomo de carbono estaría contento con 8 electrones y el átomo de cloro también con 8 electrones. Como tenemos un átomo de carbono, al final este tendrá 8 electrones y los 4 átomos de cloro 32. Por tanto, en total 40 electrones para completar octetos. ¿Cuántos enlaces se van a formar? Pues la diferencia entre los electrones de valencia y los necesarios para completar el octeto no determinan cuántos enlaces se forman. Así que lo que hacemos es la diferencia y lo dividimos entre 2. Tenemos que formar 4 enlaces. A partir de ahora dibujamos la estructura esquemática simplemente con los símbolos atómicos unidos mediante los enlaces calculados. Ya tenemos aquí la unión entre el carbono y los cloros. Sin embargo, cada uno de estos átomos tenía más electrones. Tenemos que determinar cuántos electrones de valencia quedan disponibles. Y este es un proceso muy sencillo, puesto que simplemente tenemos que restarle a los electrones de valencia los electrones de enlace. Fijaros que nos salen 24 electrones de valencia sin utilizar. ¿Quién los van a tener? Pues en este caso los átomos de cloro, puesto que el carbono estaba ya completo, tenía su octeto. Así que ponemos 6 electrones a cada uno de los cloros, 4 por 6, 24 y ya los tenemos en total. Se distribuyen los electrones disponibles y ya tenemos el octeto. Un ejemplo similar, pero con una diferencia muy significativa, sería el metano. Y es que en el metano tenemos un pequeño cambio. Es que la valencia o la capa de valencia del hidrógeno está formado por un solo electrón y en este caso, como nosotros tenemos 4 átomos, tendríamos 4 electrones de valencia y como tenemos un átomo de carbono, 4 electrones de valencia, 8 electrones en total. Sin embargo, para el octeto debemos de recordar que los átomos de hidrógeno con 2 electrones tendrían la configuración de capa completa. Así, cada átomo de hidrógeno para completar lo que llamamos su octeto lo conseguirá simplemente con 2 electrones, puesto que este elemento es del nivel 1 y la capa se completa simplemente con 2 electrones. Así tenemos 16 electrones para completar el octeto. Fijaros que cuando calculamos la diferencia entre los electrones
de enlace menos los electrones de valencia nos saldrán 8 electrones de enlace y por tanto se formarán 4 enlaces. Esto es lo que hacemos, dibujamos la estructura esquemática y los ponemos. De esta forma tendríamos ya el carbono con su octeto y cada uno de los hidrógenos contentos. Vamos a confirmar que esto es así, es decir, ¿cuántos electrones de valencia deben de quedar? Ninguno. No debe de quedar ninguno, puesto que los 8 electrones de valencia menos los 8 electrones de enlace quedan 0 y cada uno de los hidrógenos no van a tener electrones disponibles para más nada. Así ya tendríamos la estructura de Lewis. De la misma manera se puede usar la teoría de Lewis para justificar las moléculas más típicas que tenemos que calcularla y trabajarla en casa. El agua, el amoníaco, el cloruro de hidrógeno, el metano, dióxido de carbono, cianuro de hidrógeno, etc. Con esto tenemos ya una visión global de cómo se van a ir formando las moléculas covalentes siguiendo la estructura de la teoría de Lewis de los tetos.